Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con la Dama del Lago contra los dioses antiguos. Y vamos a iniciar el capítulo 4, que se llama La marca de Nimue. Hacía rato que la noche había caído sobre Tara. En el paño negro que cubría la tierra hasta el horizonte no se adivinaba ninguna luz, salvo aquellas que Nimue ya conocía de memoria, las de las fogatas que solían prenderse cada día en las granjas de los alrededores. Resignada, descendió de la torre, montó su caballo y emprendió el camino de regreso a casa. Varias lunas llevaban ya ausentes los guerreros de la Fiana en su primera campaña liderada por Finn Mac Cumbail. El último emisario había llegado a la ciudad tiempo atrás, relatando que los hombres del Alto Rey estaban sofocando infinidad de pequeñas escaramuzas en los montes contra grupos dispersos de norteños, pero que aún no habían dado con la posición del grueso de la hueste comandada por el Oscuro, de modo que las intenciones del druida aún eran una incógnita. Tal vez su intento fuese ir minando poco a poco las fuerzas de la Fiana con asaltos menores, o quizá era solo una distracción mientras sus hordas avanzaban hacia el sur por alguna ruta que Finn y los suyos aún no habían logrado rastrear. Fuera como fuese, desde aquellas últimas nuevas, ningún mensajero había vuelto a presentar informes al rey, y nadie estaba seguro de cómo interpretar aquella falta de noticias. Podía ser signo o bien de una inminente victoria que en breve traería a los hombres de vuelta, o bien de algún desastre que había dejado a la Fiana gravemente mermada, aislada o incomunicada. Desde que comenzó a notarse el vacío de informaciones sobre el estado de la guerra en el norte, Nimue había cabalgado cada día hasta la villa para ascender a la torre de la empalizada que miraba en aquella dirección. Desde ahí echaba la vista a la lejanía, con la esperanza de ver aparecer la columna bajando por el camino. Era la natural inquietud de la esposa de un guerrero en tales circunstancias. Pero en su caso había algo más. En la última conversación que ambos habían mantenido antes de que Finn partiera, este le había confesado a su amada Sad su extrañeza por el pronto regreso del druida. Por supuesto, cabía esperar que Toiren tratara de desquitarse en el futuro, pero
¿por qué hacerlo tan poco tiempo después de haber sufrido una onerosa derrota? ¿Acaso contaba ahora con algo de lo que ya antes carecía y en lo que confiaba para triunfar donde antes había fracasado? Al parecer, había conseguido acordar una alianza con las tribus del norte, pero los norteños, dispersos, mal avenidos y peor adiestrados, no eran rivales de cuidado para la compacta y aguerrida hueste del Alto Rey de Eriú, que pretendía el oscuro con aquella supuesta invasión. Nimue había escuchado las cavilaciones en voz alta de su esposo, con la cabeza apoyada en el pecho de él, sintiendo su calidez en la mejilla y el latir de su corazón en el oído, mas lo había hecho en silencio, callando un sentimiento de culpabilidad, pues si bien no poseía las respuestas que él ansiaba, en cambio sí tenía una intuición, y no era precisamente alentadora. Durante la batalla de Tara, cuando Nimue empleó sus artes mágicas para socorrer a su esposo, algo había sucedido. La percepción de un hechicero era invisible e intangible para un hombre común, mas no para otro de su misma condición. Ella había sentido el influjo de la potestad del druida, como una piel siente el tacto de otra piel. De hecho, fue a través de aquel contacto, más allá de lo sensible, como ella había sabido de qué manera y cuándo intervenir en la batalla en favor de su marido. Y del mismo modo tenía la absoluta certeza de que aquel reconocimiento había sido mutuo. Para ellos era algo tan evidente como para los humanos mirarse a los ojos. Por aquel medio, Torien no podía saber quién era ella, ni dónde se hallaba, pero sí que era, sí detectar la naturaleza de su poder. Era obvio que Finn tenía más que una conjura sobre cómo había podido formarse una tormenta tan descomunal sobre la ciudad de Tara, justo en el momento oportuno. Pero el guerrero mantenía su promesa de no hacerle preguntas a su esposa hasta que ella estuviera preparada para revelar las respuestas. Mas ahora a Nimue le asaltaba la terrible sospecha de que el pronto regreso del hechicero estaba relacionado de alguna manera con ella, con el poder que había desplegado y que el druida había percibido. Albergaba el presentimiento de que la buscaba, e incluso era concebible que estuviera utilizando a Finn para llegar hasta ella, y que tal fuese el motivo de provocar aquel enfrentamiento bajo el pretexto de una falsa invasión. Sin embargo, no le había contado nada de todo aquello a su esposo. ¿Cómo hacerlo cuando ni siquiera le había dicho su verdadero nombre? Aún existía un detalle más que había callado, y aunque hubiera podido considerarse que ocultarle a su esposo el hecho de que esperaba un hijo suyo, era mucho más que un detalle. En aquella cuestión, Nimue había actuado motivada por lo que creía que era el criterio más sabio. A menudo recordaba lo que su madre solía decir sobre el miedo de los humanos. Desde luego, no era que los Tuatha ignorasen el miedo, pero la peculiaridad de los humanos, decía Edain, consistía en que hacían de esta la emoción que dominaba su existencia, pues al miedo no solo les lleva al odio, sino también el amor. Quien amaba temía perder lo amado, ya fuese una esposa, un hijo o incluso las riquezas. Nimue había pensado que el conocimiento de su próxima paternidad
habría menguado la entrega de Finn en la batalla, ya que lo habría hecho temeroso de la posibilidad que su hijo creciera sin padre, como le sucedió a él mismo, y no quería que su esposo combatiera agarrotado por el miedo. Mas todo ello, y aunque en su momento le había parecido la forma correcta de proceder, ahora se había convertido en uno más de los secretos que le ocultaba a su marido, y no se complacía de su decisión. Esa noche no fue como las anteriores, cuando por fin completó el largo trayecto a caballo desde la villa hasta la heredad. Macumhail la atormentaba la culpa y la vergüenza. Repentinamente no se juzgaba digna del noble y valeroso Finn Mac Cumbail, el guerrero que con tanta desinteresada bondad la había acogido, amado y desposado. Sentía que una vez más había abusado de su generoso corazón, y aunque hubiera podido enorgullecerse de haberle salvado la vida en la batalla de Tara, ahora había malogrado aquel mérito al negar la información que podía resultar crucial para el éxito de su primera campaña como Rai Fenir del Alto Rey de Eriu, y con ello había puesto su vida en peligro. Quizá incluso ya la hubiese perdido. Se acostó, mas no conseguía conciliar el sueño. Daba vueltas en el lecho mientras la asaltaban funestos presagios. Despertó sudorosa a medianoche, a pesar de que en los campos estaba helando y en el fuego del hogar apenas lucía ya alguna brasa moribunda. Sufría una opresión en el pecho que le hacía difícil respirar. En sus sueños había presenciado a una hueste luchando en un angosto desfiladero, y una avalancha de rocas que se desplomaba y sepultaba a la mayoría de los guerreros. Había visto una espada alzarse para luego caer con un violento mandoble, y una cabeza que rodaba por el suelo hasta detenerse justo frente a ella. Desde aquel rostro ya sin vida la miraban los ojos espantados de su esposo, abiertos en una última mueca de sorpresa y terror. Se envolvió en una frazada y, abriendo la puerta de un golpe, salió a llenarse los pulmones con el aire gélido de la noche invernal. Había comenzado a nevar, y sobre la tierra se había acumulado ya una fina capa de nieve del grosor de un dedo. Entonces tomó una grave decisión. No había vuelto a hacerlo desde aquella vez, cuando su imprudente curiosidad la apartó para siempre de su madre. Ni siquiera durante la batalla de Tara se había atrevido a mirar a través de las aguas, pues era consciente de que incluso aunque su dominio del inmenso poder que se le había concedido fuera ya notablemente mayor que antaño, preferiría no tentar a la suerte, salvo que fuera estrictamente necesario, y sin duda ahora lo era. Por otro lado, si existía algún incierto e improbable riesgo que escapara a su control, solo a ella le afectaría, y era un precio nimio que estaba dispuesta a pagar a cambio de poder prestar ayuda que, por exigua que ésta fuera, a quien se había hecho tan merecedor de ella. Recogió un par de puñados de nieve, los puso en un cuenco y regresó al interior, donde colocó el recipiente sobre las brasas hasta que la nieve se fundió. Luego, ejerciendo aquel don que para ella resultaba tan natural como abrir los ojos, lanzó la mirada a las comarcas agrestes del norte de Eriu.
Fue un largo rato el que estuvo contemplando, rastreando, deslizándose de un lugar a otro como un halcón sobrevolando anchos paisajes, mas no solo era incapaz de hallar el menor signo del paradero de la hueste de Finn, sino que por algún motivo ignoto, y fuera cual fuese el camino que tomara su visión a lo largo de ríos, arroyos y torrentes, siempre quedaba súbitamente interrumpido, como si una cerca le impidiese el paso. Por fin, angustiada y sin comprender qué estaba ocurriendo, salió de nuevo al exterior y corrió hasta una laguna cercana. Ahí abrió los brazos para desplegar sobre su superficie, que ya se estaba congelando, toda una plétora de parajes norteños, como si el alcohol pudiera elevarse hasta casi rozar la aureola luminosa de las estrellas con las plumas del dorso. Y aunque no tuvo más éxito en encontrar una pista de la ubicación de la Fiana, ahí al menos apareció la solución al enigma de que le impedía seguir avanzando desde una cierta línea hacia el norte, aún dentro de los territorios de Tara. La verde isla de Eriu se trocaba por un yermo desierto gris y negro de cenizas y carbón, donde los cauces solo acogían tierra cuarteada y calcinada, y hasta las charcas, lagunas y lagos se habían evaporado. Sin la menor duda, aquella era la huella del paso de Toirens, el incinerador, pero de aquel modo devastaba la tierra invadida para dejar a sus enemigos sin alimentos ni agua, a merced de la sed y el hambre. Se sintió furiosa, mas también horrorizada, con aquel miedo tan propio de su parte humana, temiendo que había llegado demasiado tarde para Finn y los suyos, y sobre todo desesperada por ver, por saber en el pasado aquellos arrebatos de emociones intensas habían obrado prodigios, como teñir los campos de azul o hacerlos florecer en pleno invierno, cosas que deseaba sin verdaderamente aprender a hacerlas realidad. Eran solo anhelos de niña. Ahora su agitación interior era igualmente vigorosa, mas en este caso tenía un propósito y la firme determinación de que el mundo obedeciera sus designios. Alzó los brazos, dirigió las yemas de sus dedos hacia aquel paisaje abrasado y estéril a los pies de las montañas coronadas de nieve. Concentró todo su don de Danú, todo el poder de la mitad tuata de su sangre y toda la pasión de la otra mitad humana, y con un estallido de incontenible potencia ordenó al mundo que cumpliese su voluntad. Sobre la imagen de los campos quemados, en el telón de fondo de la sierra arropada por las nieves, algo sucedía, con un sordo rumor creciente como el de un trueno lejano. En el límpido manto blanco empezaron a abrirse grietas, como una gigantesca telaraña extendiéndose rápidamente sobre las cumbres. Las montañas crujieron e inmensos cuarterones de nieve comenzaron a desprenderse y a deslizarse, más al tiempo que lo hacían, iban fundiéndose ladera abajo, de modo que a partir de media altura, lo que caía ladera abajo ya no era un alud blanco, sino una brutal riada que arrastraba árboles y rocas, derramándose por los valles, anegando las llanuras calcinadas y devolviendo el germen de la vida a arroyos, lagunas y pantanos. Mientras esto ocurría, a Nimue
Le parecía como si todo ello estuviese sucediendo dentro de su propio cuerpo, como si aquella brusca y formidable conmoción de la naturaleza estuviera atravesando su carne, sus huesos, sus entrañas. Movida por la urgencia, no había calculado el colosal esfuerzo que aquello le exigía, el dolor insoportable que le causaría hasta en la última fibra de su ser, y únicamente pudo esbozar una leve sonrisa de satisfacción al ver que el mundo se rendía a sus órdenes antes de caer vencida y desmayada por el agónico sufrimiento. Cuando despertó, la plana luz de un ceniciento día invernal bañaba la laguna, ya cubierta por una gruesa losa de hielo. No tardó ni un instante de recordar su obra, su propósito y su misión, aún inconclusa. Levantándose de un salto, ignorando el dolor que todavía le recorría el cuerpo en oleadas y la pesadez que le nublaba la cabeza, se acercó a la laguna y miró a través de la lámina cristalina. El agua que ahora empapaba llanuras y llenaba valles y cañadas abrió a la penetrante visión de su mente toda la marca del norte que el fuego del incinerador había secado. Por fin, ahí estaba, entre dos empinados riscos por cuyas brechas las aguas bajaban tumultuosas. La populosa hueste de la Fiana combatía contra una menguada horda de norteños y bastaba un breve vistazo para apreciar rápidamente que los hombres de Fina luchaban con una clara superioridad numérica y en la parte más alta, sobre un promontorio, Nimue descubrió con una explosión de júbilo a su esposo, arrodillado, apasionado bajo el peso de su cuerpo, aprisionado bajo el peso de su cuerpo y subyugando con el vértice de su espada a una negra figura tendida en el suelo, inerme y ya vencida. Sin embargo, de súbito, las lágrimas de dicha de la joven quedaron congeladas en su rostro y no era causa del helor de la mañana, sino de las palabras que el druida oscuro estaba pronunciando y que su enemigo triunfante escuchaba alarmado. Palabras terribles, atroces, tanto que entonces Nimue rompió de nuevo a llorar, pero ahora no de felicidad, sino de una amargura tan infinita que no pudo ni quiso contener cuando se desbordó de ella para comenzar a propagarse a los matorrales y los árboles que bordeaban la laguna, de los cuales empezó a desprenderse un sonido silbante, como mil suspiros juntos, el sonido de la vida al escaparse, mientras los arbustos se marchitaban hasta morir y la madera de los árboles se transformaba en piedra muerta. Nimue sabía perfectamente qué ocurriría a continuación, pero no cuándo, y sin embargo fue más rápido de lo que esperaba, tanto que no tuvo tiempo de meditar, de esbozar otras posibilidades, de valorar y calibrar opciones. Tuvo que ceñirse a lo que ya conocía bien, a lo que antes había resultado seguro y eficaz. Y así, cuando la costra de hielo de la laguna se quebró y de las aguas emergieron las figuras nibias de las supremas hechiceras de Avalón, las 6 habían venido a buscarla. Todo lo que éstas alcanzaron a ver fue a un cervatillo escabulléndose a toda prisa hacia las profundidades de la espesura.
Cuando Cailté y Diarmaids le dijeron a fin que los hombres estaban ateridos, sedientos y famélicos, no lo hicieron con el ánimo de informar a su jefe de algo que éste no supiera. Los labios del caudillo de la Fiana estaban tan resecos y agrietados como lo de todos sus guerreros. Su aviso fue un modo de constatar que aquella penuria no podía continuar por más tiempo. Llevaban días sin comer y apenas les quedaba el agua suficiente para no morir de sed durante un par de jornadas más. Y sin alimento ni bebida, el horroroso frío que batía aquellos páramos achicharrados por la magia del incinerador era más de lo que cualquiera podía soportar. Finn miró a su alrededor. Muchos de aquellos hombres apenas podían ya sostenerse en pie. Pronto empezarían a morir uno tras otro. Marcharemos hacia el oeste, decidió el Ray Fenid. Dicen los exploradores que más allá del paso de Moraine encontraremos nieves. Al menos así tendremos agua y tal vez algo de caza, si los animales se han refugiado ahí del fuego. Incluso con la promesa de poder beber hasta hartarse, la tortuosa y empinada ruta hacia el paso de Moraine se convirtió en un suplicio para la hueste. Después de varias lunas buscando sin éxito al druida oscuro por campos abrasados en todas las comarcas del norte de Tara, desgastándose en infinidad de refriegas estériles contra minúsculas bandas de norteños montaraces, la moral de los hombres no podía estar más baja. Ruego a los dioses que esta sea la decisión correcta, se dijo Finn, mientras encabezaba la marcha hacia las montañas. El camino duró un día entero, lo cual exprimió aún más la ya escasa resistencia de los guerreros. No obstante, rindió sus frutos tras la caída de la noche. Tan pronto como la columna se internó en la estrecha y profunda garganta de Moraines, abierta entre dos murallones rocosos en las umbrías donde nunca caía el sol, pudieron encontrar los primeros retazos de nieve. Los hombres se abalanzaron sobre ellos con una ansia voraz y al menos pudieron calmar la sed de sus estómagos vacíos. Fue durante aquel magro festín de nieve el momento en que toda la hueste había bajado la guardia, cuando una voz resonó entre los muros de roca. Al alzar la vista, los hombres descubrieron que los riscos se habían llenado de antorchas. Cada saliente y cada cornisa estaban ocupados por norteños armados en un número total que
oscuro, recortada contra el firmamento, un desfiladero, tus tropas acorraladas, prosiguió Toire. Parece que los de tu linaje estáis condenados a repetir los mismos errores. Hoy verás a tu padre, Fin Mac Kumail. El Raimnid se aupó a una gran roca en el fondo del cañón, se irguió sobre ella y apuntó la espada hacia su enemigo. Tienes ante ti a los guerreros de la Fiana e Irán, protectores del alto rey de Eriu. En nombre de nuestro señor Cormac MacArs, te conmino a que rindas tus armas y te entregues, o de lo contrario morirás esta noche. Bramó Fin con una seguridad inquebrantable. Caite y Diarmaid contemplaron en silencio a su caudillo, admirando el aplomo que mostraba en circunstancias tan adversas. Pues mirando en torno suyo, no veían sino hombres rotos y extenuados. Ambos sabían ya que incluso con superioridad numérica en aquella encerrona no había victoria posible. Con un rugido seco, el druida dio la orden a sus hombres de descargar una andanada de hierro sobre los guerreros del rey, que de inmediato se cobijaron bajo sus escudos, pero apenas habían comenzado a caer las puntas afiladas sobre los metales que protegían a los hombres de la Fiana, cuando empezó a resonar también un tintineo de guijarros que se desplomaban de las laderas. Fin alertó a los suyos, temiendo que el mago hubiese obrado uno de sus hechizos para sepultarlos con una avalancha, como había hecho con la tropa de su padre. Muy pronto comprendió que se trataba de algo distinto, pues de inmediato la lluvia de pedruscos se intensificó mientras parecía que todo el desfiladero se estremecía con un grave retumbar, hasta tal punto que muchos norteños perdieron el equilibrio en las cornisas y cayeron despeñados para destrozarse el cráneo contra el suelo pedregoso. Los guerreros se miraban entre sí sin entender, al tiempo que el retumbo crecía de volumen hasta convertirse en estruendo. Y de pronto, por el fondo del cañón, asomó una brutal tromba de agua, tan copiosa y violenta que arrastraba peñascos del tamaño de un hombre. Con un grito desesperado, Fin urgió a los guerreros para que ascendieran escalando las paredes. La amenaza ya no estaba en sus rivales, quienes ahora se hallaban demasiado ocupados tratando de aferrarse a cualquier agarradero de la roca para no caer a la furiosa corriente. El desfiladero estaba sumido en el caos, pero de un modo tal que nadie habría esperado. Por el momento, la batalla había pasado a un segundo plano. Centenares de hombres trepaban por las murallas en frenética carrera, por mantenerse sobre el nivel de las aguas, que no paraba de subir, mientras los borbotones de espuma rompían impetuosamente contra los escollos que encontraban a su paso. Los ocasionales topetazos entre los norteños y los de la Fiana, todos ellos colgados de los muros, se resolvían con la caída de algún hombre que quedaba engullido sin remedio por el caudaloso torrente. Era un sálvese quien pueda. Todos, sin excepción, estaban más interesados en ganar la seguridad de la cima del cañón que en abatir a los enemigos. Poco a poco, unos y otros fueron alcanzando por fin la cumbre del risco. A ambos lados se abrían sendas pequeñas, mesetas irregulares, de aristas cortados a pico hacia la llanura del este, y de abruptos peñascos
hacia las montañas que se elevaban a poniente, pero quienes ahí llegaban, jadeantes y agradecidos por haber evitado el empuje letal de la riada, quedaban de inmediato sobrecogidos al comprobar de dónde había venido toda aquella agua, mas sin entender cómo tal cosa era posible, pues los casquetes de hielo y nieve de los picos montañosos habían desaparecido repentinamente en pleno invierno. Solo uno de los hombres supo al instante a qué se debía aquel prodigio, si bien aún le costaba creer lo que veían sus ojos, y no comprendía cómo era posible que la magia de su esposa lo socorriese en el momento más oportuno y de modo tan favorable, ya que ahora, con ambos bandos combatiendo cuerpo a cuerpo en las dos mesetas separadas por la quebrada, la superioridad numérica y el refinado adiestramiento de la Fiana debían prevalecer sobre los norteños más toscos y en minoría, gracias a la providencial intervención de Saad. Lo que se había presentado como una emboscada sin posible escapatoria había mutado en una batalla en campo abierto, y mientras el sol comenzaba a elevarse sobre la planicie de oriente, pronto los hombres de Finn comenzaron a sobrepasar a sus oponentes, que caían a la corriente o dejaban su sangre y sus miembros cercenados en la meseta. El propio jefe de la Fiana se aprestó a enfrentarse a su gran enemigo, quien reculaba hacia el peñascal lanzando ráfagas de fuego y haciendo volar a los hombres a su paso mediante alguna fuerza invisible. Pero en esta ocasión, Finn no luchaba solo, pues en cuanto los norteños supervivientes, viéndose arrollados por la masa de sus adversarios, comenzaron a huir y escabullirse entre las rocas. 50 hombres rodearon al druida por todos los flancos, y ni siquiera su poderosa magia oscura pudo evitar que se le echara encima como una marabunta incontenible, hasta que quedó tumbado en el suelo, inerme, con las rodillas del hijo de Kumail oprimiéndole el pecho y con el vértice de su espada punzándole la nuez. Entre tanto, las aguas continuaban creciendo hasta tal punto que ya habían alcanzado la altura de la meseta y se derramaban en cascada por los bordes hacia la llanura. Toirens, con la espada contra el suelo, veía que la amenaza del acero de Finn se unía ahora el agua que ascendía y que pronto le cubría el rostro. Por su parte, el Rai Finid vaciló por un momento al tener a su enemigo sometido. Debía entregarlo al rey, pero era demasiado peligroso para dejarlo vivir. Ríndete, jura lealtad al alto rey y quizá salves la vida, lo exhortó, mas el oscuro aún se reservaba una siniestra baza a su favor. Tú sabes quién ha hecho esto, ¿no es así? Tiene el don de Danu, es una tuata, y probablemente ni siquiera lo sepas. ¿Qué es lo que te ha contado? Finn quedó paralizado. De todo lo que el druida pudiera haberle dicho en aquel momento, su revelación era lo más inconcebible. Se quedó sin habla mientras Toirén proseguía, ufano al comprobar que la expresión de su rival demostraba que estaba en lo cierto. Tu esposa te ha engañado, hijo de Cumbail, te ha utilizado para ocultarse. Es una proscrita de Avalon, y obligarla a este vasto despliegue de poder, esta inmensa conmoción de las aguas, era el único modo de que los suyos percibieran su presencia y estarán sobre su pista.
El guerrero estaba conmocionado. Sospechaba que Toirén intentaría engañarlo con alguna de sus argucias, pero aquello era algo que no esperaba y parecía demasiado verosímil para que el druida lo hubiese inventado. De hecho, de repente, todas las piezas sobre los misterios que rodeaban a Sad, la mujer cervatilla, encajaban a la perfección, sin siquiera darse cuenta, con la mirada perdida en lotananza y la mente girando en torno a las respuestas que tanto habían dado, aflojó la presión de su espada sobre el cuello del hechicero. No puedes matarme, hijo de Cumbail, lo desafió este arrogante. Ahora soy el único que puede ayudarte. Estás en mis manos. Todavía confuso pero resuelto, Finn clavó los ojos de nuevo en su enemigo. Debía regresar con la mayor premura a Tara. No, Teiré no era su salvación. Era simplemente el obstáculo que en aquel preciso instante lo separaba de correr de vuelta a casa para proteger a su amada de los inimaginables peligros que la acechaban. Por el poder que me han concedido el alto rey de Eriú, castigo tu traición con la muerte, sentenció. Hundió la hoja de su espada en el corazón del druida oscuro hasta que chocó con el lecho de roca. Cuando Finn estuvo de regreso en su heredad, ya era demasiado tarde. Todo estaba en su lugar, intacto y ordenado. Cada mueble, cada utensilio, cada herramienta, excepto Sad, que solo había dejado un mudo vacío. Al principio, el guerrero confió en que simplemente se hubiese ausentado para buscar algo de caza o para comprar provisiones en la villa, mas al caer la noche no apareció, ni a la noche siguiente. En pocos días, la Fiana en pleno estaba rastreando los bosques, las granjas y los montes cercanos, pero transcurrieron varias lunas sin que se hallase el menor rastro de la mujer, ni a nadie que diese razón de ella, o dijera haberla visto. Hasta que una noche de primavera regresó, con su enigmática sonrisa y su hermosa presencia, surgió de entre las sombras para deslizarse bajo las mantas del lecho y fundirse con su esposo en el dulce y profundo abrazo que él tanto había ansiado durante meses de angustia y desolación. Y fue cuando sus caricias resbalaron por el cuerpo de ella, cuando el hombre notó la humedad y cómo sus manos se hundían en la carne de la mujer, pues no era tal carne, sino que el arado cuerpo de su amada se estaba fundiendo como la nieve en el fuego, hasta que todo él se deshizo en agua que escapaba entre los dedos y chorreaba por el jergón hasta el suelo. Aquel delirio duró hasta que el guerrero despertó, sudoroso, mortificado, con el corazón embistiendo el cofre de su pecho y de nuevo en completa soledad. Una vez que las palpitaciones se fueron aplacando, Finn creyó que aún soñaba, pues un fino sollozo llegó hasta sus oídos, ignorando si despertaría otra vez, si aquella sería una nueva burla de su mente atormentada. Se incorporó, prendió una lamparilla y abrió la puerta a la noche. El sonido tomó una forma más nítida
Entonces, era el llanto de un bebé. Ante su puerta halló un capacho de mimbre en el que, arropada bajo mantas de musgos y pieles, lloraba una criatura. Cuando apartó ligeramente el tosco ropaje, vio que en torno a su cuello llevaba un cordón que enhebraba una figura, una pequeña talla del árbol de la vida, en simple madera, sin valor alguno, pero de exquisita y cuidada elaboración. Al acariciar el colgante con los dedos, notó una rugosidad en el dorso y descubrió entonces que detrás llevaba grabado un nombre, Osin, pequeño cervatillo. Al contacto con la mano de Finn, el niño avanzó la suya, que apenas llegaba a rodear con sus dedos el grueso pulgar del guerrero, mas el tacto cálido y reconfortante de otra piel lo tranquilizó, pues el llanto cesó al instante. Ya más consolado, el pequeño abrió los ojos grandes, de un melancólico verde virando a cobrizo, como las hojas al comienzo del otoño. Finn alzó al bebé en sus brazos, lo arropó y lo acogió contra su pecho. Le susurró algo al oído. Escuadriñó la negrura del bosque donde no se sentía ningún movimiento. Luego cruzó el umbral y cerró la puerta con suavidad para no asustar a Oisin. La anciana cayó al fin, mas el tono de sus últimas palabras sugería que no era su intención aún dar por concluido su relato. Ocurre en ciertas ocasiones, pensó, en un arrebato de clarividencia que no era producto de su sabiduría centenaria, sino tan solo de la lucidez de conciencia que otorgan los últimos momentos de la vida. Ocurre en ciertas ocasiones que emprendemos un camino con el propósito de llegar hasta más allá del horizonte, pero que queda interrumpido en la primera aldea que atravesamos por por una causa imprevista, ya sea una enfermedad inesperada, una persona que conocemos o un paisaje que de algún modo nos atrapa. Para los Tuata, todo camino era siempre demasiado corto, pues no había ninguno lo suficientemente largo para quienes veían transcurrir las edades del mundo y las generaciones de los humanos sin morir de ancianidad, ni apenas sentir las laceraciones del envejecimiento en su cuerpo. Pero ni siquiera los seres amortales estaban exentos del acogedor abrazo de la oscuridad definitiva, puesto que más tarde o más temprano el azar o el destino acababan interponiéndose en su viaje el filo de un acero fortuito, el ansia devoradora del fuego o la venganza última de un insidioso enemigo. Y así, el largo periplo de Nimue terminaba ahí, cuando su relato se interrumpía bruscamente con el impacto de su cuerpo yerto contra el suelo, pues en realidad no existía lecho alguno, ni ninguna anciana yaciente en él, ni un hombre escuchándola tiernamente junto a su cabecera. En efecto, y tal como Nimue había escuchado casualmente de labios de un bardo itinerante
tan largo tiempo atrás que ya ni recordaba cuando su hijo Osín había crecido para convertirse en tan valeroso guerrero como exquisito poeta. Mas no solo él, sino sus hijos, e incluso los hijos de sus hijos, hacía siglos que habían dejado sus huesos en la tierra para convertirse en nada más que polvo. Pero imaginar que en su instante postrero había logrado finalmente reunirse con aquella carne de su carne que un día increíblemente lejano se había obligado a dejar atrás, que le había revelado a su vástago quién era en realidad y cuánta era la nobleza de su verdadera estirpe, era una fantasía demasiado hermosa como para no dejarse caer en ella mientras el vuelo de la muerte la arropaba, cegando sus ojos. Y así fue como Nimue, la cervatilla, Sad, Viviana, la dama del lago, la gran hechicera, y todas ellas dejaron de existir en carne tangible, mas lo hicieron en paz, a pesar de que ese reencuentro soñado nunca llegara a producirse. Por fin, la hija de Edaín y Cornal pudo descansar, sabiendo que después de una larga existencia había alcanzado esa armonía, el equilibrio, su Avalón. Fin. Bueno, aquí concluimos nuestro libro de La Dama del Lago contra los dioses antiguos. Ya nada más para finalizar, vamos aquí a ver lo que es el compendio que trae aquí al final. Vamos a ver aquí el árbol genealógico. Aquí está Nimue, la Dama del Lago y el hijo Osín. Muy bien, Nimue es la hija de Edaín y Conal. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí ya las dos, aquí lo que es el compendio. Cormac Mac Airt, el jefe de los Monra, el veterano Gol Mac Monra, ostentaba el honor del Rai Genir, el caudillo de la Fianna e Irán, la orden de guerreros encargada de proteger al alto rey de Eriu, Cormac Mac Airt, rey supremo de Eriu. Bajo su reinado tuvo que hacer frente a un gran peligro que amenazaba con asolar una de las ciudades más esplendorosas de su reino, Tara. Para evitar el desastre, convocó a los dos clanes más poderosos que sin embargo se hallaban enfrentados, los Morna y los Baisne, y los instó a trabajar juntos. Bregado en 1000 batallas, supo reconocer y recompensar el valor y la pericia de uno de los guerreros que los condujo a la victoria, el joven Fin Mac Cumbail, también conocido como Cormac Ua Quin, nieto de Con, o Cormac Ulfada, barba larga. Es posiblemente el más célebre de los reyes irlandeses antiguos, aunque se dice que su reinado se prolongó del siglo II al siglo IV, y muchas son las leyendas que se relacionan con él. Se cree que pudo haber sido una figura histórica, famoso por su honestidad y sabios juicios. Hizo de Tara la sede de su gobierno y bajo su reinado la ciudad floreció. Danu, las muchachas que destinaban su infancia y su juventud temprana al culto y al cuidado del santuario,
constituían una casta privilegiada. Solo eran admitidas ahí las niñas que desde corta edad daban evidentes muestras de haber recibido el llamado don de Tanú, diosa del agua y de la vida, potencia primordial muy venerada por el pueblo de los Tuata. En algunos casos, la diosa premiaba con su poder a algunas mujeres tuatas, permitiéndole manejar el agua según su voluntad y mirar a través de ella. Solo en contadas ocasiones y por motivos que nadie más que ella conocía, les permitía alcanzar un don superior, el Kumdai, el Kumlait, gracias al cual las elegidas podían abrir las aguas y usarlas como un portal por el que trasladarse a otros lugares. Es la diosa madre en la mitología celta, de la que desciende el resto de los dioses irlandeses. Aunque apenas se sabe nada sobre ella, suele aparecer asociada con los Tuata de Danann, el pueblo de Danú, un grupo de personas descendientes de Nemed, el líder de una raza anterior de habitantes de Irlanda, a las que la diosa ofreció su ayuda, sabiduría y poderes mágicos para hacerse con el control de la isla. Este halo de misterio se extiende también al origen de su nombre, que algunos creen que deriva de la raíz proto-indoeuropea, den, fluir, y que también podría estar detrás del antiguo nombre del río Danubio. Edín. Por el contrario, la decisión que había de tomarse aquel día concernía a una única persona, una simple niña de 6 años de nombre Nimue, que ni siquiera se hallaba presente. En su representación comparecía su madre Edaín, más conocida en boca de todos como la de Descastada, desde que tiempo atrás fuera expulsada del templo de Danú y desposeída de todos sus privilegios. Joven sacerdotisa de Avalón, a pesar de no ser la más aplicada ni obediente de las servidoras de Danú, Edaín consiguió alcanzar el Kumlait, el más elevado de los favores que otorgaba la diosa, que permitía dominar las aguas y usarlas como un portal por el que trasladarse a otros lugares. Sin embargo, no le comunicó a nadie que había sido bendecida con ese don, pues era consciente de que lo había usado de forma irresponsable cuando viajó al mundo de los humanos para salvar de la muerte a uno de ellos. De saberse tal transgresión, que suponía una violación suprema de los sagrados preceptos, sería seriamente castigada. Pero a Edaín no le importaba, pues por primera vez en su vida se sentía libre y plena, y no estaba dispuesta a dejar de sentirse así. En la mitología irlandesa, Edaín es la diosa de los caballos, la fertilidad y la naturaleza, y está profundamente vinculada al agua, la curación y la muerte. Su equivalente en la tradición celta es Epona, nombre que deriva precisamente del término celta epos, caballo. Su asociación con la muerte es debida a la antigua creencia según la cual los caballos eran los guías de las almas hasta el otro mundo. Por eso, a causa de esta asociación, a Edaín se le representa en numerosas ocasiones con una llave o un mapa que sirve para realizar esta tarea de guía. Fin Mac Cumbalig.
Los dos sabuesos se lanzaron a la carrera. Ya habían olisqueado el rastro que dejaba tras él aquel animal y no lo dejarían escapar, pues se decía que no había en toda Tara otros perros de caza tan veloces y con un olfato tan fino como los de Finn Mac Cumbail. Afamado guerrero, desde que asumiera el liderazgo de su clan, el de los Baisne de Leinster, Finn Mac Cumhail aspiraba a superar los conflictos con el clan rival, los Morna de Connacht, pero el transcurso de su vida se vería, sin embargo, alterada el día en que trató de dar caza a una cervatilla de profundos ojos negros en la espesura del bosque. Sin él sospecharlo, el poder de los Tuatha de Danann, el pueblo de la diosa Danu, estaba a punto de moldear su futuro y prepararlo para enfrentarse y derrotar a su enemigo más poderoso, célebre guerrero de la mitología irlandesa que aparece también en las leyendas de Escocia y de la isla de Man y que protagoniza un gran número de aventuras, aunque su verdadero nombre era Deimne, será más conocido por su apodo, Finn, que significa claro, blanco o brillante, en alusión al color de su cabello que se tornó prematuramente blanco. Bueno, aquí concluimos ahora sí nuestro libro de La Dama del Lago contra los dioses antiguos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.